Mm, Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Bueno, vamos a, antes de continuar, y bueno, ya tienen ahí en ujú. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Eh, ay, eh, ¿Alguien me puede decir del tema que hemos estado tratando? A ver, por ahí, Rocío. Hablaste sobre el Ok. círculo virtuoso y el círculo vicioso y trataste el tema de la escuela alejandrina. Bueno, lo primero no fue estudio del domingo. Quiero aclararles, mis hermanos, que he estado llevando un tema desde hace ya tiempo y ahora que hemos estado haciendo los estudios presenciales, el domingo específicamente, pues he tomado ya temas en particular y un tanto diferentes. Estoy haciéndolo así por cuestiones de que mi interés es de que este tema, y que precisamente es el que segundo mencionaba nuestra hermana, que es de las escuelas de interpretación en específico, me interesa, mis hermanos, que lo tratemos con toda puntualidad, porque yo creo que dentro de lo que nosotros podamos hacer buscando apegarnos, buscando la ciencia del Evangelio, es la parte más importante de cómo nosotros interpretamos la Biblia. El tema en general, pues, como ya saben mis hermanos, pues es en general introducción al estudio de la Biblia. Y dentro de este tema, pues, vimos ya al final qué es lo que estamos concluyendo, que es en la parte final la interpretación de la Biblia. Y yo creo que esto de alguna manera es lo más importante porque, como están viendo en la diapositiva de la carta a los Hebreos, dice aquí en esta parte, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, mis hermanos, yo veo englobado precisamente la toda la actividad nuestra dentro del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, ciertamente hay dos partes en las que nosotros podemos diferenciar en el Evangelio, que es cuando conocemos el Evangelio, lo que comúnmente le llamamos evangelización. Y cuando alguien la recibe, bueno, pues yo recuerdo que escuchaba a nuestros hermanos ancianos cuando me evangelizaron, por así decirlo, y cada uno de nosotros también, y realmente no teníamos mucha experiencia en esto. Fuimos creciendo y aprendiendo, algunos, otros quizás no. Pero lo importante de esto es que esa es la primera parte en la cual, como dice el apóstol, son los principios de las palabras de Dios, es decir, el adquirir la fe, una fe que nosotros podamos identificar como verdadera respecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su mensaje, de su doctrina, de su evangelio. La otra parte es obviamente cuando ya se ha tenido conocimiento, cuando ya se ha tenido ese entrenamiento, lo puedo decir así, respecto de cómo
del estudio de la Biblia y de la práctica del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros, y eso nos estaría dando capacidad para a su vez poder realizar esa tarea que encomienda nuestro Señor Jesucristo de llevar su palabra a todo el mundo. Esta es la segunda parte que corresponde al alimento sólido, pero hay algo en particular aquí que quiero destacar, es que eso es para quienes alcancen madurez. ¿Y cómo se interpreta esa madurez? Dice, para quienes ya tienen por costumbre, o que ya es algo muy común, discernir el bien y el mal. Y podrán decir mis hermanos, bueno, eso es muy sencillo. Porque yo te preguntaría, mi hermana Gloria, ¿tú puedes distinguir entre el bien y el mal, discernir entre el bien y el mal? Pues sí, hermano, sí puedo distinguir. Bien, es decir, ya podremos considerar que estés con una cierta capacitación o una cierta capacitación que te puedas considerar con cierta madurez. Sí. Sin miedo, perfecto. Entonces te puedo preguntar a ti y quisiera que nos dijeras, y si alguien más quiere ayudar adelante, es que en este tema que vimos de la interpretación, que tiene que ver con esto, vimos dos escuelas o dos métodos. ¿Sí te acuerdas? Método textual, conceptual y escuela de Antioquía. Exacto, así es. Son los métodos, estos son los dos métodos o dos escuelas. Vamos a ver entonces al respecto de y ahí está, lo están viendo. La interpretación. ¿Por qué quizás mis hermanos digan, bueno, otra vez vamos a ver lo mismo? Miren, yo pretendo que esto quede bien afianzado, porque como les decía, esto es lo que podremos decir nosotros que nos da la capacidad de realizar esa tarea. De otra manera, pues vamos a estar exactamente en el otro lado, de los que tendríamos necesidad de que nos estuvieran fortaleciendo en la fe y nos estuvieran guiando. Entonces, por eso esto lo estoy ya como una conclusión de todo este sistema de estudio que fue la introducción bíblica, y vamos allá a llegar a esta conclusión final. Entonces, en el asunto de la interpretación, que considero lo más importante, pues hay esos dos métodos o dos escuelas que se desarrollaron. Aquí estamos viendo en primer lugar la alegórica, que fue la primera que se fue desarrollando. ¿Alguien sabe dónde se desarrolló esta escuela o este método? Les doy oportunidad de que puedan contestar libremente, o bien puedo preguntar. En Alejandría. En Alejandría, claro, y es la escuela de Alejandría, pues es en Alejandría. ¿Correcto, mi hermana? Así es. Así es. Bien, bueno, gracias. Tiene de particular ahí le estoy poniendo que trata el sentido figurado de los textos para suavizar el mensaje. Lo trata de darle una interpretación figurada. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir muchas veces que cosas que resultarían difíciles de entender, pues se hace una alegoría, un ejemplo, y parece ser más fácil. Voy a hacer un resumen y luego vamos a ver ya en particular el desarrollo de este. En primer lugar, miren, se desarrolló efectivamente en el mundo griego por Alejandría, y fue un tal Filo el que realmente fue el precursor de este método de interpretación. Este
rabino que estaba en la diáspora, es decir, no estaba en Palestina, sino que él estaba en Alejandría y ahí se dice que estaba afuera, por eso se le llama la diáspora. Él lo desarrolló y de alguna manera, bueno, parecía que tenía sus bondades. Y de alguna manera vino después un desarrollo de esta interpretación que se dio de la siguiente manera. Por el año 150 a 215 después de Cristo, el Clemente de Alejandría, vamos a decir que evolucionó con él este método y ahí, como estarán viendo, le dio sentido a esta interpretación. Cinco maneras de verla. El primero dice que es un sentido literal histórico, le dio un sentido doctrinal, un sentido tipológico o profético, un sentido filosófico y un sentido alegórico o místico. ¿Esto qué quiere decir? Que era la manera de ver cómo se interpretaba la escritura. Y obviamente en el sentido literal pues era exactamente lo que decía. El sentido doctrinal era con el afán de enseñar. En el sentido tipológico o profético era precisamente eso de cómo tratar la profecía, es decir, lo que venía hacia un futuro. Aquí interesante es que le da un sentido filosófico porque como se desarrolló en Alejandría entre los griegos, obviamente cuando Filo desarrolló su método, lo desarrolló asegurando que Dios sí ciertamente se había revelado al hombre, específicamente sabemos que se revela a ¿cómo se llama? A Abraham, ¿no es así? Y por lo tanto al pueblo de Israel. Pero él asegura que de la misma manera también se reveló a los filósofos griegos. En específico, él se inclinaba por Platón. De ahí pues que en este Clemente le dio también ese sentido filosófico. Y por último, el sentido alegórico o místico por todo aquello que era un tanto difícil de entender. Después, vamos a ver que por ahí, un poco más después, surge o continúa esta obra por Orígenes y también le da, en este caso, tres sentidos. Lo reduce y los pone de una manera más concisa. Un sentido literal y él le llama cuerpo. Un sentido moral y le llama alma. Y un sentido místico alegórico y le llama espíritu. Y aquí él lo pone como cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues en su conceptualización de la interpretación decía que se puede interpretar de estas maneras, dándole un sentido totalmente material. Es decir, hay que trabajar, el que no trabaja que no coma, perdón. Ya vimos el estudio de nuestro hermano Pablo respecto del trabajo, que vamos a hablar de eso. Que dice nuestro Dios, el alma que pecare, esa morirá. No hay mucho problema en entenderlo. Tenemos los libros de Reyes o los libros de las crónicas que hablan de historia, pero también encontramos ahí o se pone el sentido moral o alma que habla en todo caso pues de las profecías o en el sentido profético o de las leyes de Dios y de cómo debe comportarse el hombre. Y por último el sentido místico alegórico pues precisamente de la profecía. Y entonces aquí al final, ya por el año 350, 400, siglo 3-4, en Agustín de Hipona, pues se concluye o vamos a decir, evoluciona hasta tal punto este método de interpretación y él ya lo vuelve a encasillar en 4 sentidos.
el sentido literal, que enseña los eventos históricos, el sentido alegórico, que enseña lo que uno debe creer, el sentido moral, que enseña lo que uno debe hacer, y lo místico o sentido místico, que enseña lo que uno debe esperar. Entonces con esto se pretende que van a abarcar todas las posibles sentidos interpretativos de la escritura. Es muy amplio. De hecho, este sistema de interpretación puede considerarse que es el que universalmente se ha aceptado, y obviamente fue por la Iglesia Católica. Pero aquí hay algo importante que ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el problema que tiene este método alegórico? Pues que muchas veces variaban demasiado el significado del texto, o forzaban lo que el texto quería decir a la interpretación que se le daba. Es decir, se creaba una interpretación forzada y a veces extravagante. Y a veces pues también no se permitía que las palabras o las frases tuvieran su significado normal, que pues es decir, el significado literal. Les voy a poner un ejemplo de esto. Cuando se hablaba de venganza, de dolor o muerte, pues no era muy agradable, ¿no? Y ellos se sentían que no era, que había que suavizarlo. Porque, por ejemplo, para que tengamos idea de qué estamos tratando, cuando nuestro Dios le ordena al rey Saúl que extermine a todo un pueblo, pues es algo como que diríamos no es muy misericordioso. Casos como ese. Y al final de cuentas, pues era obvio que la subjetividad humana muchas veces estaba por encima del mensaje del mensaje que Dios quería darnos. Es decir, importaba más lo que el hombre interpretaba que lo que Dios decía. Ahora, para contra esto, precisamente surge el método textual contextual. Este es un método literal y que se usa para contrarrestar la eisegénesis. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Mi hermana Janet, ¿hasta aquí se entiende perfectamente bien? ¿O hay alguna pregunta? A ver, Rocío, ¿no hay ninguna pregunta? Gloria, Alejandra, perfecto. Pregunta no, pero veo que dice exegénesis. Yo no había visto como exegénesis. No, está bien escrito. Eisegénesis. Sí, me extrañó precisamente porque no preguntaban, ¿no? Entonces yo supuse que ya lo sabían. ¿Quieren saber qué es eisegénesis? De hecho, lo busqué desde antes de preguntarte. Dice que es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva. Así es. Es decir, le das la interpretación que a ti se te antoja, en pocas palabras. Y la otra, la exégesis, era la del autor. La interpretación del autor, exacto. Acuérdense que las herramientas para el estudio de la Biblia eran dos: la exégesis y la hermenéutica. La exégesis la utiliza el sistema alegórico y la hermenéutica lo utiliza este método contextual. ¿Por qué? Porque en la primera, en la exégesis, es buscar una interpretación. Como yo les podría decir, o como cuando alguien te explica qué quiere decir algo a alguien. En cuanto a la hermenéutica, pues es más directo. Es decir, si yo estoy hablando,
pues regañando, se entiende o se dice que hay ira. Y entonces, como cuando, por ejemplo, dice que Dios quiso destruir la humanidad. En la hermenéutica, pues se utiliza qué estaba sintiendo Dios. O se identifica ahí que Dios estaba enojado, ¿no? Esto es más o menos como para que tengamos una idea. No es tanto que adentremos mucho en el estudio, sino por lo que viene que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este método estuvo vigente pues en Antioquía y luego después cuando la Iglesia Católica tomó fuerza y surgió un problema, porque así como era una interpretación muy literal, decían que Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, de alguna manera, pues eso no fue no fue visto con buenos ojos y eso causó que se le criticara muy fuerte a estos a estos intérpretes o a esta escuela de interpretación. Y bueno, de alguna manera pues ellos se fueron para siguieron pero mucho más ligero, es decir, perdió mucha fuerza. Sin embargo, después con la Reforma, con Lutero y Calvino, tomó fuerza nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene fundamentalmente, así como los otros tenían cuatro, a final de cuentas, cuatro sistemas de interpretación o cuatro modos, tiene dos, y es que se busca el significado directo y sencillo de las palabras y frases. Y el otro pilar que sostiene esta interpretación es que el entendimiento se va a dar a través del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia de manera literal, podemos nosotros sentir qué es lo que Dios nos quiere decir. Y esto es lo bondadoso de este sistema, que generalmente se busca más en las escuelas, en las iglesias evangélicas. Y bueno, pues yo creo que cuando esto se hace de buena manera, de alguna forma, es lo mejor. Que yo les afirmaba a mis hermanos que así como la escritura se hizo por inspiración del Espíritu Santo, también la lectura de la Biblia ha de ser con inspiración del Espíritu Santo, para que se pueda entender de la misma manera. Entonces, bueno, esto nos lleva pues a que, dicho esto, vamos a ver vamos a leer en Job 34:3. ¿Alguien me quiere ayudar para leer aquí? No. Adelante, por favor. Porque el oído firme las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Así es. Bueno, esta es una frase que de alguna manera pues se le atribuye a Job, pues está en el libro de Job, pero no es de Job propiamente. Esta es de Eliud, de uno de sus amigos. Pero antes de que pasemos ahí, yo quiero hacer una comparación, más bien hacer un ejercicio de comparación y vamos a decir así, de interpretación y del Génesis. ¿Se acuerdan del estudio del miércoles? ¿Qué tema se trató? Hablamos del trabajo, ¿no? Ajá. Sí, así es, efectivamente. ¿El trabajo era un castigo o era una bendición? Ajá. ¿Se acuerdan desde en qué bíblicamente en qué se basó nuestro hermano para desarrollar su tema del trabajo?
Génesis. En Génesis. Exacto. Exacto. Y bueno, de ahí se decía, una de las cosas es que Adán tenía necesidad de trabajar. ¿Cierto? Vámonos a ver en Génesis. ¿Se acuerdan de uno de los textos que se mencionaron? Génesis 1, 26, 29, Génesis 2, 15. Génesis 2.15. Vamos a tomar Génesis 2.15. Decía que dice, bueno, ¿alguien me lo lee, por favor? Se lo leo, hermano. Sí. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre para que lo cultivara y lo cuidara. Bien, nada más dice ahí. Todo, hermano. 2:15. Sí, gracias. Dice pues que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dentro de ello, se consideraba que esa es la labor o el trabajo que le correspondía hacer a Adán. Sin embargo, bueno, dentro de las conclusiones que se llegaron, era que el trabajo o se trabaja por necesidad. ¿Sí? Tenía necesidad realmente, dentro de lo que podríamos ver aquí, era necesario que Adán labrara o cultivara el huerto. Yo creo que no, hermano. Uh-huh. Eran dos personas, y eran un montón de árboles, un montón de frutos, un montón. Ellos no tenían necesidad. Seguro. Yo creo que sí, porque si no lo mantienen no iban a comer de lo que tenían que agarrar de los árboles. Pero eran Exacto. dos personas. Perfecto. Tenían la paciencia, tenían el tiempo de hacerlo, hermana. Ok, perfecto. Eso es exactamente lo que quería. Miren, es exactamente las dos posturas. Ahí se identifica que hay las dos sistemas de interpretación. Hay uno que es exactamente literal. Si Dios lo pone para que lo labrara y lo guardase, bueno, se iba a dedicar a podar los árboles, a cuidarlos, etcétera. Sin embargo, en el otro, en el alegórico, bueno, sabemos que no lo necesitaba cuidar porque Edén era un Edén. Todo se daba solito. Ahora, ¿de dónde surgiría pues esta idea, a final de cuentas, mis hermanos, de que no necesitaba Dios que Adán labrara el huerto? Miren, una de las cosas que decía nuestro hermano, y es, esto es sin el ánimo de poner controversia ni nada por el estilo, sino únicamente que es ilustrativo. Decía que que necesitaban inclusive el hecho de recoger ya era un trabajo. Y yo creo que a final de cuentas, pues también una de las cosas que decía era la necesidad. Es decir, el trabajo en general, interpretándolo en general, pues sí nos lleva a la conclusión de que todo lo que sucede en la vida, todo es trabajo. Y que nuestro cuerpo trabaja porque respira. Entonces, en síntesis, toda la vida es trabajo. Entonces, como decían por ahí alguien en una frase, a descansar cuando te mueras, ¿no? Básicamente, pero eso yo creo que sería demasiado generalizar. Sin embargo, ya particularizando, pues que el trabajo, por ahí alguien dio una definición que tenía que ver con las actividades, sobre todo para cubrir necesidades. Específicamente de eso se trataba. Entonces, dentro de aquí, mis hermanos, de la interpretación y en particular
de la Biblia, que comienza con el Génesis, es muy interesante cómo se puede llegar a ese tipo de controversias o de discusiones, y como habíamos visto en alguno de los textos, a ver si lo pongo por aquí. Dice en este texto que leíamos de segunda de Pedro, que decía él que se evitaran ese tipo de situaciones, y aún más atrás, mejor dicho, como le decía Pablo a Timoteo, que él tuviera cuidado de que en Macedonia, o más bien en Éfeso, que él se quedó en Éfeso, Pablo va a Macedonia, le dice que cuide el tipo de interpretación. Dice que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque eso va a llevar a disputas más bien que a edificación, es decir, a enseñanza. Entonces él le encargaba mucho, porque sucedería esto que acabamos de ver, y que ciertamente de alguna manera podrá haber argumentos que se pongan a favor y en contra, ciertamente, pero por un lado podríamos tratar de entender la lógica. Miren, dentro del problema que nos llevaría a esto es lo siguiente. Aquí estamos viendo en la diapositiva una parte que dice historia de la humanidad, y en la parte de abajo tengo una definición que encontré por ahí en el Wikipedia sobre el calendario hebreo. Aquí en esto está condensada la interpretación del Evangelio de dos maneras, de esas dos maneras como ilustraron nuestras hermanas. Por un lado estaría la interpretación literal. En la interpretación literal, pues se dice, por ejemplo, que precisamente Adán y Eva, o como lo dice ahí, Dios los puso en Edén para que trabajaran. Después, cuando ellos fallan, Dios le dice a Adán que maldita será la tierra por su causa, y que va a tener el fruto con el sudor de su frente, y que a la mujer le va a hacer que tenga dolores de parto. Y de esa manera literal, pues decimos, así tal cual sucede. Pero también dentro de un contexto más amplio, podríamos ver que, por ejemplo, lo que le dice a Eva, y a ver si ponemos el texto, bueno, no lo tengo por aquí, sí lo tengo a la mano, pero le dice pues que ella va a tener ese problema, porque ella incitó al hombre a fallar, ¿cierto? Ahora bien, pero los animales, ¿qué problema, qué necesidad tenían, o por qué, o de alguna manera, por qué tenían que sufrir lo que estaba sufriendo Eva? Por ejemplo, ¿quién me puede ilustrar? Nuestra hermana Mercedes, Mechita, Mercedes de Los Ángeles. A ver, repíteme la pregunta, ¿no? Sí. No la entendí. Nuestro Dios le dice a Eva que por causa de que incitó al hombre a que desobedeciera, entonces le dice, voy a multiplicar los dolores de tu parto. Con dolor vas a tener a tus hijos. Y de ahí surge precisamente el sufrimiento de las mujeres cuando tienen a sus hijos. Falló Eva, ese es castigo para Eva, pero resulta que todas las hembras de los animales también padecen lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas? ¿O cómo nos lo explicarías? Bueno, yo podría entender lo que está, la sanción, ¿no? Aquí lo puedo entender, claro. Sí, sí, claro. La sanción va encaminada al género femenino, ¿sí? En general, aunque no tuviera nada que ver. Sí.
Pudiese ser, ¿no? Sí, claro, es válida cualquier interpretación. Esto es un ejercicio. A ver, adelante, Rocío. Pues yo creo que tiene que ver con que ya ves que le dijo señoreen. Entonces ellos eran los encargados de señorear en ellos. Entonces cuando un esclavo sufría, pues sufría el amo. Entonces ponen la suerte del principal. O sea que todos quedaron salpicados. Pues es que los meros eran ellos, por así decirlo. Correcto. Pero resulta que no todos sufren. A ver, adelante, Gloria. Pues no se da por la serpiente que fue animal también. Ah, hay algo curioso. Hay algo curioso. Fíjense que la serpiente. Sí, habla. Los animales hembras. Ok, gracias, Gloria. Miren, resulta que la serpiente, que fue la iniciadora de todo, no sufre dolores de parto. ¿Por qué no sufre dolores de parto? Porque pone huevos, ni las gallinas, y entonces... Los huevos no salen con dolor. Bueno, no parece... Pues yo, miren, perdón por lo que voy a decir, mis hermanos, pero he visto que las gallinas ponen huevos y no se les ve que sufran mucho, es más, hasta cacaratean de mucha felicidad porque ponen el huevo. O sea, no es lo mismo de una mujer que tiene trabajo de parto a una gallina que pone un huevo, invariablemente. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, adelante, Verónica. Pues bueno, eso está muy bien lo que ustedes opinan acerca de Eva, pero pues yo pienso que como la serpiente fue la mala, entonces Eva pecó con la serpiente y luego mandó al hombre, pues entonces hasta los ángeles caídos también pecaron, o sea, ya hay mucha pecadería, se puede decir, en todo el mundo. O sea, nadie se ha salvado de no pecar, nada más Dios y Jesús y el Espíritu Santo, ellos se salvaron, pero pues nosotros pues, no tenemos la culpa, pero pues somos débiles de carne y pues eso nos hace ser más pecadores. A lo mejor ellos no quisieron pecar, pero en sí algo los hizo pecar, que no sabemos qué es al final de cuentas, o sea, siempre se va a interpretar así, o sea, como algo que te llega del corazón o algo que te dice otra persona o algo que tú escuchas o del estudio bíblico, pero en sí la interpretación es mundial, o sea, no tan general, sino ya de todo el mundo, o sea, todos tienen que opinar algo y decir lo que opinan y ya se hacen muchas ideas y esas ideas se sacan la más concreta o la que la gente piensa que es la realidad, porque pues, es una realidad absoluta de la que se tiene que llevar en las manos de la gente. No podemos estar con dudas o pensamientos negativos cada rato, o sea, tenemos que encontrar nuestra paz, nuestra benignidad, o sea, que no seamos malévolos en nuestros pensamientos y tenemos que dedicarnos siempre al estudio bíblico, que es para darle la interpretación adecuada con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras aptitudes y no nuestras cosas negativas que no vayan a pasar a la larga o al final, o sea, como el morir o cosas malas, o sea, eso ya depende de cada uno cómo lo quiera tomar en cuenta y esto. Bien, gracias. Gracias. Adelante, Mechita. Bueno, ¿y qué no será? Que realmente la interpretación, que lo que está diciendo ahí nuestro Padre Celestial, es que el único ser en ese momento, que era la mujer, era la única que no iba a tener dolores para parir, pero que los animales sí la tenían. ¿Por qué la condenación? No dice, porque vas a parir, ¿verdad? Con dolor. Ajá. A ella se lo dice. Sí. Entonces, sí es factible, ¿me entiendes? Que la condenación nada más fuera para la mujer. Sí, claro. Porque los animalitos ya tenían su propio, sus propias etapas. Así es, ¿no? claro que sí, es posible, ¿por qué no? Claro. Sí, gracias. Sí, efectivamente, o sea, miren, en general y resumiendo, y respecto de la lámina, yo veo aquí, o les pongo aquí la historia de la humanidad. Y en la parte de abajo que dice que según el calendario religioso hebreo, dice
que comienza con la génesis del mundo, es decir, la creación. Y aconteció según la tradición judía, se lee aquí, el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., fecha equivalente al primero del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, o sea, haciendo la comparación, que el año 2020 equivalía al año 5780. Nosotros celebramos, ¿qué año? 5782, desde que se creó el mundo. Ahora, por ahí, ¿quién está con Betsabé Campos? Pablo, ¿tú crees que efectivamente hace 5782 años se creó el mundo? Que no. El globo terráqueo tiene aproximadamente 5,000 millones de años de que fue creado. Ajá. Entonces, como te das cuenta, lo que dice aquí del calendario hebreo, del calendario judío, no puede ser realidad. Esta es una interpretación literal en base a ciertos algoritmos que tienen ellos. Cuando el origen del hombre se remonta, según esta línea de tiempo, a 3.5 millones de años, ¿sí? Mucho más. Y hace 12,000 años se creó la agricultura, que sería lo equivalente a cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que labrar la tierra, cuando creó la agricultura. Siendo que antes de la agricultura, el hombre fue nómada, ¿sí? Que correspondería en todo caso a cuando Adán solamente estiraba la mano y agarraba la manzana, estiraba la mano y se comía la papaya, no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada más que consumir, pero desobedece y entonces tiene que trabajar, tiene que labrar la tierra. Y como vemos aquí dentro de la interpretación alegórica, textual, contextual, podemos entonces nosotros buscar un entendimiento de qué es lo que realmente pasa. Yo aquí, y dado que nada más quería poner esto como un ejercicio ya final, pero yo quiero citar estos textos de la carta de Santiago que me parecen muy interesantes, y voy a empezar tal vez como parece que es al revés, pero en orden como está puesto en la carta. En el primer texto, que es Santiago 1, del 21 al 22, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que es importante que nosotros recibamos precisamente la palabra escrita, desechando, dice, perdón, mi hermano Pablo, necesito terminar, desechando toda inmundicia y malicia, ¿sí? No es decir, por el hecho de que yo tenga crédito, puedo entonces interpretar como yo quiera. ¿Y cómo lo sé? Bueno, cuando somos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice el siguiente texto en el versículo 25 ahí mismo del capítulo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que aquí es perfectamente bien, como preguntaba al principio, si se es capaz de reconocer entre el bien y el mal. Y es la libertad que tenemos de hacer el bien o de hacer el mal. Pero ser responsables y aceptar lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y que no se nos olvide y no nos justifiquemos. Dice más adelante en el capítulo 3, el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es responsable el que incita o guía a los demás
como así como habían dicho, bueno, si todos los demás siguen al líder, pues también sufren. Alguien dijo, lo que sufre el esclavo sufre el amo, y el amo con el esclavo. Exactamente. Tiene más responsabilidad aquel que enseña, ya sea para bien o para mal, y que será responsable del entendimiento de los demás. Por último, dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Se requiere mucha humildad para aceptar esto. Antes de darle la palabra a Pablo y tomando un segundito, se preguntarán por qué puse este texto, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Yo quiero que lean atentamente, mis hermanos, esta parte del libro de Job, porque voy a retomar este estudio para el miércoles próximo. Voy a poner otro el domingo, pero el miércoles próximo lo vamos a ver. Sí, adelante Pablo Betsabé, y con esto finalizamos. Bueno, creo que se habían quedado ahí con la mano levantada. Bien, mis hermanos, pues sí, adelante. Mis hermanos, estamos terminando. Lo que pasa es que ando por acá me agarraste sin Biblia y sin lentes, pero no sé cuál sea la pregunta, a ver si la puedo contestar. Bueno, la pregunta fue muy sencilla y creo que contestaste que no, o Beca contestó por ti. Yo te preguntaba si, según lo que decía, que 5782 según el calendario judío era la fecha de creación del mundo, si esa era correcta. Ajá. ¿Es correcta, Pablo? Contéstame tú mismo. No es correcta. No es correcta. Yo te contesté que la antigüedad del mundo tiene aproximadamente porque creo que nadie da las fechas exactas, pero son de 5,000 millones de años. 5.3 millones de años la creación del hombre. Ahí vimos en la línea de tiempo. Ok, bien, gracias. Pues era eso, Pablito, nada más que exactamente podemos ver cómo a veces es necesaria no necesariamente funciona la interpretación literal. Y a veces hay quienes, y esto termino ya definitivamente, quienes afirman y a veces se han entrado en controversias grandes de decir que así fue, exactamente así como está escrito. Y entonces pues indudablemente que vemos que parece que no es así. Nada más se los quise poner así como ejercicio, pero pues podríamos verlo más adelante.